más importante... ¿Perdón? No escuché qué es lo que va a decir. Bueno, entonces, sigamos. No te preocupes, ahora seguimos. ¿Herramientas de qué? Voy a decir cuáles son herramientas de política económica. ¿Sí? Obviamente. Esas herramientas, la más importante de la década es sin duda la creación del Banco Central. El Banco Central se crea en el 35. Ahí ustedes verán el proyecto de creación del banco, qué opciones había de creación con capitales privados, con capitales públicos. Termina siendo de capitales públicos. ¿Sí? Pero lo central es la creación de un Banco Central. No había Banco Central hasta este momento. El Banco Central significa una institución que centraliza y regula la política monetaria. Elemento que no existía hasta este momento. Entonces, políticas de tasa de interés o de fluctuación de la base monetaria o de la cantidad de dinero no existían en la Argentina hasta el año 35, porque sencillamente no había ningún organismo que pudiera hacerlo. A partir del año 35 aparece este organismo que regula toda la actividad bancaria, bursátil, y tiene en su poder, digamos, la generación de políticas monetarias que pueden ser expansivas, como ustedes saben, o contractivas. ¿No? Si yo aumento la cantidad de dinero, eso va a aumentar la circulación de bienes y por ende va a aumentar el crecimiento económico si estoy en un periodo de bajo nivel de actividad. Entonces, esta va a ser una herramienta, por ejemplo, de uso público desde el Estado para traccionar sobre la economía, que antes no existía. Obviamente las políticas monetarias son varias, son todas herramientas en manos del Estado para influir sobre el ciclo económico, que puede influir para recalentarlo o para enfriarlo, no depende de lo que interese en el momento. Y el otro elemento central que ustedes tienen acá en esta década que quiero señalar es el control de cambios. Control de cambios que es el control de comercio, básicamente, ¿no? Control de comercio de exportaciones e importaciones, que va a significar otro eje central que tiene que ver con el cuidado de las reservas internacionales, que llamamos en la actualidad, y que tiene que ver con priorizar aquellas importaciones que aumentan la producción nacional o más sensibles para la producción nacional. Estamos hablando concretamente de bienes de capital. No se van a priorizar la incorporación, la importación de bienes de capital necesarios para el mantenimiento de la industria local, de la producción local. Ya estamos acá en una preocupación que cada vez se va centrando más en el sector industrial, digamos, ¿no? Con una lógica de sustitución de importaciones. Hay que sustituir importaciones porque no queda otra, pero las estamos sustituyendo. La industria empieza a crecer cada vez más, es un proceso que viene de 20 años antes, no es que arrancó acá, pero que se está profundizando cada vez más, no se detiene, digamos. Y el último aspecto, obviamente la política fiscal, ¿no? Que tiene que ver con en la década del 30 se da un ordenamiento impositivo en la Argentina fuerte, que da una centralización de impuestos, un ordenamiento de impuestos, y ese ordenamiento de impuestos con la simplificación que trajo, aumentó la recaudación. Entonces eso significó una modernización en términos administrativos y en términos de eficiencia de recursos públicos. Y esos recursos públicos ahora se pueden usar, por ejemplo, para obra pública, para hacer casas, ¿no? Algo impensado tan solo 10 años antes, ¿no? Y acá dos momentos históricos para comparar, casi les diría como pregunta de examen, ¿no? Compare, por ejemplo, las políticas económicas adoptadas en la Argentina con la crisis del 30 respecto del Plan Pinedo o respecto de las políticas adoptadas al final de esa década. Principio de la década del 30, finales de la década del 30. ¿Qué hacía el gobierno cuando llegó la crisis del 30? Se retrajo, se contrajo, dijo austeridad, esperamos, hay que esperar un rato.
de repente vieron que eso no iba a funcionar y que ya habían tenido experiencias anteriores donde habían intentado hacer eso y las cosas habían marchado bastante mal. Entonces empiezan a generar políticas, herramientas para influir en la actividad económica y empezar a regular más la industrialización sustitutiva local. Al final de la década del 30, cuando todas esas herramientas se fueron creando, al final de la década del 30 vuelve a aparecer otra crisis. Che, estalló una guerra mundial, ¿qué hacemos? Y en lugar de decir, che, nos guardamos y esperamos y qué sé yo, el Estado dijo, no, vamos a hacer esto o aquello para traccionar contracíclicamente la economía local. ¿Sí? Eso sería algo que uno debiera poder explicar seriamente en este punto. Una cosa, ¿no era que el plan Pinedo al final no se había aprobado? Sí. Ah, pero al final